¿Cómo vivir la ley? Este es el título de la lección número 9 del folleto de escuela sabática que corresponde al tercer trimestre del año 2025. Y aquí se está presentando en la introducción, en las palabras iniciales, que Dios quería que su pueblo fuera una comunidad de fe. Jueces y sacerdotes debían influir junto con los padres en la educación superior que sus hijos, los israelitas, debían recibir. Debemos hacer una aclaración a esta declaración inicial. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él los condujo y les dijo que los iba a conducir a Canaán. Canaán era el territorio donde vivían los cananeos y los cananeos iban a ser expulsados, debían ser expulsados de Canaán y los israelitas establecerse en el lugar donde ellos estaban. Ese era el plan de Dios. Se enseña en la Biblia que desde que Dios le da la bendición a Abraham, a Isaac y Jacob y les da un pacto, Él les dice que los iba a introducir en Canaán. Pero Canaán todavía no había llegado al extremo de su rebelión contra Dios. Y como que no habían llegado al extremo de su rebelión contra Dios, Dios les dio oportunidad para que ellos le buscaran y dejaran de hacer lo malo. Pero como que continuamente hacían lo malo, entonces Dios los dio a la destrucción. No los iba a desarraigar completamente a la entrada de los israelitas, sino que poco a poco los iba a ir eh, sacando de Canaán, porque era un pueblo que estaba condenado a la destrucción. Hay algo también que debemos decir aquí en este inicio de la lección. No es lo mismo un pueblo que está condenado a la destrucción, no quiere decir que algunas personas que formen parte de ese pueblo tengan que ser condenados y destruidos porque ya Dios dijo que estaban condenados. Dios los había desechado como pueblo, pero no como individuo, porque Dios da la oportunidad de la salvación. Dios da la oportunidad de un cambio donde una persona haga la voluntad de Dios sin importar de qué lugar es. Tenemos los casos de Raab, el caso de Ruth, la moabita, el caso de Tamar, que eran personas que estaban condenados a la destrucción, sin embargo, ellos recibieron el perdón de Dios y su bendición y formaron parte de la genealogía de Cristo, igual que la nación de los israelitas que cuando rechazaron a Cristo dejaron de ser el pueblo de Dios
o la iglesia de Dios, y entonces ellos, como nación, ya no son el pueblo de Dios, están desechados, porque ellos rechazaron al Mesías. Pero como individuos, ellos tienen la oportunidad, igual que cualquier otra persona de cualquier nación, de aceptar a Jesús como Salvador, de aceptar a Dios y formar parte de la iglesia de Dios. Este principio, desde el inicio, Dios lo pone a la humanidad, porque Dios da el libre albedrío y cada persona decide si sigue a Dios o no le sigue. En el caso de Canaán, esta declaración donde dice que Dios quería que los hijos de Israel vivieran en una comunidad tranquila y en paz, y que esa comunidad fuera influenciada por Dios, por la vida de Israel, para que ellos siguieran a Dios, eso no tenía que ver como nación con los cananeos, porque como nación ya ellos estaban dados a la destrucción, a la condenación, porque cada vez más se rebelaba contra Dios. Es más, cuando los israelitas iban de Egipto hacia Canaán, pasaron 40 años. Y cuando los israelitas se establecieron en Canaán, comenzaron a establecerse en Canaán, tuvieron oportunidad los cananeos de seguir a Dios, como estas personas que hemos señalado y otros que están, porque Dios no desecha a la persona que le busque, aunque sí deseche una nación, no desecha a las personas que busquen y quieran seguir eh, a Dios. Hay un principio en la Biblia que dice que Dios elige dos de una familia y uno de una ciudad. Quiere decir el papel que juega la persona, el papel que tiene cada persona, cada familia delante de Dios. Y aunque era cierto que Dios quería que el pueblo de Israel lo representara delante del mundo, tenía que ver con que los israelitas debían ser una influencia positiva al obedecer ellos a Dios, al recibir las bendiciones que Dios les daba. Ellos debían ser una nación que llamaran la atención de los seres humanos para que siguieran el plan de la redención y fueran también en la simiente de Abraham, que fue pueblo de Israel, que fue la iglesia de Dios, también ser bendita cualquier persona de la humanidad que acepta y sigue a Dios. Dios había establecido la ley moral. Ya hemos estudiado en las lecciones de escuela sabática cómo fue que los israelitas recibieron la ley de Dios, y de eso hemos hablado en varios temas, pero también Dios da a los israelitas, como parte del pacto donde Dios estaba haciéndolos su pueblo especial, le dio, además de el decálogo, de la ley moral, le dio otras leyes que ampliaban el aspecto de la ley, que hablaba y ayudaba a entender los aspectos de la ley, y eso estuvo formado por las otras leyes, aparte de los 10 mandamientos, las otras leyes que Dios le dio a Moisés y que Moisés las escribió.
y las puso fuera del arca como Dios le había mandado. Se especifican estos dos aspectos, la ley moral dada en las tablas de piedra, los 10 mandamientos que Dios escribió y las otras leyes que tenían que ver con la observancia, la obediencia del pueblo de Israel a los mandamientos de Dios. En esta lección estamos analizando el capítulo parte del 20, 21, 22 y 23 de Éxodo, porque en otros libros de Éxodo, otras partes del mismo Éxodo, en Levíticos, en Número, en Deuteronomio, también se presentan otras enseñanzas. El código del pacto se llegó a entender también como la serie de leyes, de reglamentos que Dios dio a, al pueblo de Israel y esos reflejaban los principios de la ley de Dios y señalaban que los preceptos de Dios para los israelitas, los preceptos de Dios para toda la humanidad se daban a los israelitas y cuando ellos obedecían esos preceptos, la ley moral, y los otros preceptos que estaban, se establecieron, formaban un conjunto de enseñanzas que tenía que ver con la bendición de la nación israelita y la bendición del mundo entero. Hay en nuestra lección que estamos estudiando un aspecto que no lo vamos a tocar ahora inmediatamente, sino que más adelante en la lección lo mencionaremos, pero que su origen no comenzó cuando Dios se lo dio a Moisés. Me estoy refiriendo a la ley del talión, la ley de ojo por ojo y diente por diente, que se establece como parte de esos mandamientos que Dios le dio a Moisés, como algo inspirado dentro de la palabra de Dios. Sin embargo, el origen de esa ley no es allí en el pacto, allí en el Sinaí, porque antes que Abraham estaba, hubo un legislador, un hombre llamado Hammurabi, que hizo un código de leyes y ya aparecía en ese código de leyes la ley del talión. Pero el principio de ley del talión estaba aún antes de Hammurabi. Y esto nos enseña algo con respecto a la revelación de la Biblia y con respecto a la forma en que Dios inspira y da la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucas, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en hecho que la inspiración que Lucas recibió no fue una inspiración dada inmediatamente por visiones, por sueños, por inspiraciones de Dios, sino a través de la investigación. Quiere decir que la investigación forma parte de la manera en que Dios inspira que la Biblia se dé. Voy a hablar un poquito más acerca de esto, pero no lo voy a profundizar más porque no es el estudio de la lección. Cuando Cristo estuvo en la tierra, también varias cosas que él dijo anterior a él ya se habían dicho. Los esenios habían dicho algunas cosas. Lo que queremos patentizar es que para la inspiración bíblica, para la inspiración de la ley de Dios, Dios se vale de distintos métodos y o de distintas maneras. Y la persona inspirada por el Espíritu Santo para que escriba los escritos sagrados podían recibir también de fuentes que ya estaban anterior,
pero que estaba en armonía con lo que Dios quería que estuviera. Y así Moisés, que escribió el libro de Génesis, habló de estas cosas que son antes del momento en que la ley se dio en el Sinaí. Bien, con respecto a la ley que se dio en el Sinaí, en el capítulo 21, versículo del 1 al 32, se presentaron aspectos con respecto a los esclavos hebreos. Y en los escritos de Moisés, en los escritos que Dios le dio, lo que Dios le dio a Moisés para que Moisés escribiera, con respecto a la esclavitud, le dio a hablar, le enseñó acerca de principios que tenían que ver con los hebreos esclavos. Y también les habló de los principios que tenían que ver con la esclavitud de personas que no eran hebreas. También Dios le dio aquí en Éxodo 21 principios, reglamentos que tienen que ver con los homicidios, o sea, cuando se mata a una persona, y ciudades de refugio que después también se enseñan, donde el homicida puede escapar, porque representaban a Cristo, y también con las lesiones que las personas pudieran recibir. Se hablaba acerca de estas cosas. También se presentaban eh, delante de Dios, o delante de Dios le daba a Moisés para que Moisés lo diera a Israel y formara parte del pacto que Dios estaba dando con Israel, lo que tenían que ver con los sábados y lo que tenía que ver con fiestas religiosas. También habían leyes que trataban acerca de personas agresivas, de las personas que robaban, de las personas que no tenían consideración con su vecino. Por ejemplo, sus bueyes o sus animales los podían apastar en terrenos que no eran de su propiedad. Eh, Presentan leyes que tenían que ver con la justicia, con el amor y también con las prácticas que se debían seguir por los hijos de Dios cuando tuvieran que enfrentar a las personas que actuaban en una forma equivocada. Ya mencionamos que dentro de las leyes se mencionaba también los sábados. No tiene, no, además del sábado, el séptimo día, habían otras fiestas que se llamaban sábados ceremoniales. Sábado significaba que Dios tenía para el pueblo de Israel fiestas que ellos debían celebrar. La primera reunión de las tres reuniones anuales, tres fiestas anuales que los israelitas debían de tener, estas tres fiestas anuales, la primera era la Pascua, que también se conoce la fiesta de los panes ácimos, y esa fiesta de la Pascua, la primera que se celebraba, el inicio de los meses para el pueblo de Israel, se celebraban a la mitad entre marzo y abril. La segunda fiesta, donde debían de asistir, era 50 días después la fiesta de Pentecostés, de las semanas, también de las cosechas. Eso se hacía, repito, 50 días después de la Pascua. Y la tercera fiesta donde los israelitas debían comparecer o asistir, celebrar,
era la fiesta de los tabernáculos, que también se conocían como la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esa fiesta se celebraba a mediados de septiembre y octubre. En el plan original de Dios, es el título de un día de estudio de la lección, se estaba hablando de la conquista de Canaán. Con la conquista de Canaán, Dios estaba asegurando que así como en el pasado había luchado a favor de Israel contra los egipcios, por ejemplo, las plagas que cayeron en Egipto y que no sufrió el pueblo de Israel, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo, que Dios peleó por Israel. Israel no tenía que pelear, sino de confiar en Dios. Así, en la conquista de Canaán, Dios también pelearía por su pueblo. Está ejemplificado en la forma milagrosa en que Dios sacó o pasó al pueblo de Israel en su peregrinación cuando atraviesa el río Jordán, que lo atravesó en seco. Las murallas de Jericó que fueron desbaratadas, derrumbadas por Dios. También Dios enviaba las avispas, los tábanos, que espantaban a las personas y tenían que irse antes que los israelitas eh, llegaran. Como Dios iba poco a poco sacando a los cananeos de su lugar y a la vez iba estableciéndose el pueblo de Israel. Lo que queremos señalar aquí, que cuando Dios dijo que pelearía por su pueblo, es que el pueblo de Israel, desde el pacto que estaba haciendo con Dios, debía estar consciente que a lo largo del tiempo Dios pelearía sus batallas y Dios los protegería. Por ejemplo, tiempo después de estar en Canaán, cuando Sennacherib invadió a Israel, envió a, a Judá, el ángel de Dios destruyó eh, a los asirios en una sola noche, los destruyó a casi todos, 180.000 personas. Dios peleó y protegió a su pueblo. Otro caso que voy a mencionar aquí, cuando vino un ejército inmenso a batallar, a luchar contra Israel, e Israel lo que hizo fue mandar al coro que fuera cantando las alabanzas a Dios. Y mientras ese gran ejército venía para destruir, el coro comienza a cantar y entonces se forma el desorden, el ejército enemigo, ellos mismos se destruyen. O sea, que Dios protegería y salvaría a su pueblo, dando a conocer que Dios siempre batalla por sus hijos, cuida a sus hijos, inclusive hasta la venganza. Es algo que tiene que ver con Dios. Y aquí estamos entrando a la parte donde se habla acerca de la ley del talión que ya mencionamos anteriormente. Eh, hay una declaración bíblica con respecto a la venganza que vamos a leer. Y lo que queremos señalar con estos textos es que uno debe confiar en Dios porque en el momento adecuado Dios va a responder
se va a conocer en público cómo Dios recompensa a sus hijos. Por ejemplo, voy a leer en Mateo capítulo 6, versículo 4 que dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Versículo 6. Mas tú, cuando oras, entra en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lo que se está señalando es que Dios en el momento adecuado va a, a darle a su hijo la recompensa, y esa recompensa será público. Dice otro texto que estoy compartiendo, que está en Mateo 16, en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre a la, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El momento final en que cada uno recibirá conforme a sus obras es el momento en que Dios va a actuar, y públicamente lo hará. Y señalo también un texto más aquí que voy a compartir, que está en Romanos capítulo 11 y versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No es eh, la voluntad de Dios que sus hijos cobren la venganza ellos mismos. Sin embargo, está la ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente. En esta ley del talión que Dios introduce dentro de los reglamentos que Dios le está dando a Moisés, para que Moisés lo escriba para el pueblo de Israel y para que el pueblo de Israel los obedezca, lo que se busca finalmente es la justicia, es la reconciliación y es la paz. Por una parte, porque el que ofende, el que hace daño, el que va a dañar a otra persona, tiene que pensar que de acuerdo con esa ley, eso mismo le va a pasar a él. Si él le quita un diente a una persona, los jueces, no el que sufrió el agravio, los jueces condenan a la persona a que se le quite también el diente. Si le saca un ojo, le va a sacar un ojo. Aquí no es correcta la venganza del uno al otro, pero en este caso es correcto porque antes de dañar, el otro piensa, me va a pasar lo mismo. El que sufre el daño no va a cobrar la falta él mismo, va a confiar en los que tienen la autoridad para hacer eso, y la persona va a recibir el mismo daño que él causó. De esta manera se enseña este aspecto que estamos mencionando aquí. Eh, Dios, en las leyes que estaba dándole al pueblo de Israel, buscaba finalmente el amor, que los israelitas vivieran amándose,
el amor entre ellos, también el perdón, y se manifiesta de distintas maneras el perdón. Voy a mencionar aquí algo con los esclavos. Los esclavos debían ser liberados. Los esclavos tendrían daños que si el dueño les causaba ciertos daños, ellos quedaban liberados por las leyes que Dios estaba haciendo. También se buscaba la misericordia cuando se vive de acuerdo con los principios, con los mandamientos de Dios, ya sea la ley, el decálogo, o ya sean los principios que Dios estableció, que fueron varios, que se le dieron al pueblo de Israel, se tendría un pueblo con más salud, no tendría que sufrir tantas las enfermedades, un pueblo longevo, viviría más tiempo, un pueblo amoroso, compasivo, un pueblo misericordioso. En el mundo en que vivimos los seres humanos, en este mundo de pecado, vivimos en un territorio controlado por el enemigo, porque Satanás controla el mundo de pecado y los pecadores controlan el mundo de pecado. Y en este mundo de pecado, Dios quiere que nosotros, sus hijos, sepamos que en nuestras vidas vamos a recibir la ayuda que necesitamos. Dios nos va a dar la ayuda que necesitamos. Con estas palabras terminamos el estudio de esta lección, recordando que cuando estemos frente a las pruebas, cuando estemos pasando los momentos difíciles, recibiremos la ayuda, la bendición de Dios. Dios no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Junto con la tentación recibiremos la salida, o sea, recibiremos el poder para vencer la tentación. Bien, hasta aquí estudiamos esta segunda parte de la lección número 9.